Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Thais Gea, soy consagrada de Regnum Christi y el día de hoy quisiera hablar sobre las parábolas del reino como criterios de discernimiento. Hemos buscado en este camino de entender mejor el reino de Dios, ofrecerles esta plática sobre las parábolas del reino como criterios de discernimiento, porque creemos que es una manera de conducirlos a la fuente. A veces podemos nosotros dar algunos tips, algunas maneras de vivir el apostolado, de discernir en la propia vida. Sin embargo, qué distinto es ir a la palabra misma, a la palabra de Dios, que es esta fuente de agua viva, este manantial que no se acaba jamás, en donde podemos encontrar para nosotros, para nuestras comunidades, para nuestros apostolados, criterios para discernir y tomar decisiones en nuestra vida. Entonces vamos a hablar sobre las parábolas del reino. Para ello quisiera empezar con unos conceptos básicos que necesitamos comprender para después poder hablar directamente de algunas parábolas del reino que nos servirán como criterio de discernimiento personal y apostólico. Lo primero será definir las parábolas. Como sabemos, las parábolas son narraciones ficticias que pueden tener como base una experiencia real y normalmente tienen una experiencia real. Jesús, por ejemplo, tomaba ejemplos de la vida, de la realidad palestina de su época, que le favorecía que las personas que lo escuchaban comprendieran mejor su mensaje. Entonces son narraciones ficticias que pueden tener como base una experiencia real, que se presenta en forma de imagen o ejemplo para adaptarlo a la vida real de los oyentes. Es decir, es un ejemplo, una imagen, para que cada uno pueda aplicar esto que se le comunica a su propia vida. Estas parábolas es el modo más común en el que Jesús habla, y las parábolas, no todas ellas, hablan sobre el reino de Dios. En cierto sentido, todas se refieren al reino. Sin embargo, tenemos una serie de parábolas directamente hablan del reino de Dios. Estas, sus enseñanzas, manifiestan las dimensiones y exigencias del reino. ¿Quién es el evangelista que de manera más sintética nos presenta las parábolas del reino? El evangelista Mateo. Por eso, en esta plática vamos a acercarnos a las parábolas del reino presentadas por Mateo. Mateo, tanto en el capítulo 13 como en el capítulo 18, 19 y 20, presenta las parábolas del reino. Estas son la parábola de la cizaña, la parábola del grano de mostaza, de la levadura, del tesoro, de la perla, de la red, el siervo inmisericordia, los obreros de la viña, las bodas y las 10 vírgenes. Sin embargo, en el capítulo 13 localiza la mayoría de sus parábolas. Entonces hablaremos en concreto de las parábolas del capítulo 13. Si en algún momento quieren ponerle pausa a la grabación para poder acudir a sus Biblias y poder ver ustedes físicamente dónde se localizan las parábolas, lo pueden hacer. Mateo presenta, por tanto, 10 parábolas. Se puede incluso hablar del decálogo de las parábolas. Como sabemos, Mateo es el evangelista que utiliza una manera semítica de redactar su evangelio. Por lo tanto, él utiliza el 10, símbolo que en la mentalidad bíblica simboliza la totalidad, la perfección, para hablar de el reino en su totalidad. Por lo tanto, si nosotros queremos comprender de manera más profunda el reino, podemos acercarnos a estas 10 parábolas. Como les decía, vamos a centrarnos entonces en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. De hecho, si quieren tener abierta su Biblia en el capítulo 13, nos va a ayudar porque entraremos en contacto directamente con el texto bíblico. Recuerden, el texto bíblico, palabra viva, ya al leerlo se nos está manifestando a cada uno de nosotros y nos está hablando. Por lo tanto, vamos a ver estas parábolas del reino en el capítulo 13. Como sabemos, los textos bíblicos deben ser contextualizados para poderlos comprender mejor. Por lo tanto, tenemos que comprender un contexto amplio que está antes de las parábolas de Mateo del capítulo 13. Hemos visto en este evangelio que Jesús ya ha dado su enseñanza inaugural en el Sermón de la Montaña.
Este es el corazón del mensaje del reino. Si uno quiere comprender mejor el reino de Dios, tenemos que acudir a este sermón del capítulo 5 al capítulo 7, en donde se habla de las exigencias del reino y también del fruto de bienaventuranza y gozo que nos trae el reino de Dios. También ha hecho los primeros milagros. Recuerden que el anuncio del reino de Dios viene a través de las enseñanzas de Jesús, pero también a través de los signos del cumplimiento del reino en la persona de Jesús. Estos signos son los milagros y también es la expulsión de los demonios. Jesús vence al mal y por lo tanto estamos en el tiempo escatológico. ¿Y qué es lo que sucede? A raíz de estas enseñanzas, a raíz de estos milagros, empieza a surgir tanto una aceptación como un rechazo del mensaje de Jesús. Después de todo este recorrido se colocan las parábolas del reino. Por lo tanto, las parábolas del reino no son lo primero que anuncia Jesús, sino ya que ha tenido algunos que se han adherido a su reino, que ya han visto los milagros y los signos, entonces sí empieza a hablar en parábolas. Por eso el capítulo 13 inicia poniendo la parábola del sembrador. Es exactamente lo que ha hecho Jesús. Jesús ha sembrado la semilla del reino y ha habido varios campos, y en estos campos hay algunos en donde la semilla ha dado fruto, hay otros en donde ha dado un poco de fruto, pero no suficiente, y hay otros en donde definitivamente no ha dado fruto. Entonces Jesús presenta esta parábola del sembrador y posteriormente los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué hablas en parábolas? Entonces vamos a acercarnos a este texto en donde Jesús explica el motivo de por qué habla en parábolas. De esta manera nosotros también comprenderemos por qué el Señor se nos manifiesta en parábolas y qué sentido tienen estas parábolas. El texto nos dice, vamos a leerlo en Mateo 13 del 10 al 17, Mateo 13 del 10 al 17, el texto nos dice lo siguiente. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió, porque ustedes Dios les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que ya tiene, Él le dará en abundancia, pero al que no tiene, Él también le quitará aún lo poco que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque aunque miran, no ven, y aunque oyen, no escuchan ni comprenden. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Ustedes oyen, pero no comprenden, y por más que miran, no ven, pues se endureció el corazón de este pueblo. Sus oídos escucharon con dificultad, y sus ojos se cerraron. No sea que vean bien con los ojos, oigan bien con los oídos, entiendan con el corazón, se arrepientan y yo los sane. En cambio, dichosos los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Pues les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Por tanto, Mateo coloca, antes de empezar los relatos de las parábolas, este discurso de Jesús, en donde explica el sentido de las parábolas. La razón de las parábolas es el conocimiento de los misterios del reino de Dios, que unos pueden comprender y otros no. Primero detengámonos en la palabra misterio, el mysterion en griego. Este misterio es en sí una cosa oculta, una doctrina secreta, un misterio. El término fundamental es lo que es inexplicable, es decir, lo que no está al alcance del pensamiento natural. Por lo tanto, se deriva de esta definición básica que el misterio es el plan de Dios oculto a los hombres que se conoce por la revelación. Por lo tanto, a través de las parábolas conocemos la revelación de Cristo, la revelación de Dios a través de Cristo para comprender el reino. Y entonces el oyente que escucha estas parábolas tiene dos posibilidades. Uno, quedarse con su sentido básico, que este sentido básico todos lo podemos comprender. Como decíamos, las parábolas pues son estas narraciones ficticias de realidades que las personas experimentan en el día a día. Por lo tanto, el sentido básico todos lo pueden comprender, pero no todos comprenden el misterio. Es decir, aquello que va más profundo,
¿Quiénes son los que sí comprenden y los que no comprenden? Jesús compara a los que no comprenden con aquellos que tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan. Y esto se refiere directamente a un texto de Isaías. El texto que presenta el evangelista Mateo se refiere a la vocación de Isaías. Cuando Isaías recibe su vocación, ahí se le dice que el pueblo, con estas mismas palabras, va a tener ojos y no ven, va a tener oídos y no va a escuchar. De esta manera se está hablando en el fondo de la dureza del corazón del pueblo. Recuerden que para la mentalidad hebrea, todos los órganos, en los órganos se sitúan todas las capacidades del ser humano. En concreto, en el corazón se sitúa la inteligencia, la voluntad, la capacidad de elegir y también los sentimientos. Este corazón, sede de la inteligencia y la voluntad, se refleja en los ojos y en los oídos. Por lo tanto, si los ojos y los oídos no ven y no comprenden, es su corazón el que está endurecido. Esto se refiere a la no conversión del pueblo, el pueblo que no ha querido seguir la alianza de Dios. ¿Quiénes serían aquellos que no han querido ver, que ven y no ven, que escuchan y no escuchan? Pues aquellos que han rechazado el reino. Pero por otro lado, tenemos un grupo de personas que sí lo comprenden. Se refiere, por tanto, a los discípulos, que han recibido un don de conocimiento, pero fíjense, en virtud del seguimiento de Cristo. Como han elegido seguir a Cristo, entonces sí pueden comprender en profundidad los misterios del reino. Conocer a Jesús y aprender de Él supone abrirse al misterio del reino. Entonces, comprender las parábolas significa haber acogido el reino. Se les oculta a quienes, a los sabios, a los astutos, y se les revela a los pequeños. ¿Y cuál es el fruto que hay en el corazón? Así como dijimos que aquellos que ven y no ven, escuchan y no comprenden. ¿Qué es lo que sucede en su corazón? ¿Se endurece? En cambio, aquellos que acogen el reino tienen como fruto la felicidad. Bienaventurados, dichosos los que acogen el reino. Entonces hacemos una primera parada para hacernos una pregunta. ¿Cómo aplicar esto a nuestra vida personal y a nuestra vida apostólica? Tenemos que comprender que si las personas no entienden las parábolas del reino, quizá hay un paso previo. Todos tenemos que hacer un proceso de conocimiento de Cristo, de sentirse atraídos por Cristo, de comprender que Él actúa en la vida de cada uno a través de los milagros, de ver su mensaje, de ver su predicación, de ver su acción, para después adherirse a este Jesús que ha atraído. Y finalmente, al habernos adherido a Él, entonces sí comprendemos el mensaje de las parábolas. Si ustedes se encuentran con personas que no han comprendido el mensaje de Jesús en profundidad, hay que ir a un paso anterior. Hay que lanzarlos a seguir a Cristo, a conocer primero a Cristo, para después conocer las exigencias del reino. Así como dijimos que el texto de Mateo del capítulo 13 empieza con la parábola del sembrador y con la explicación de por qué Jesús habla en parábolas, también tiene un marco final. En el marco final se presenta este texto en Mateo 13:52. Todo maestro de la ley se ha convertido en discípulo del reino de los cielos. Se parece al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Este texto nos hace ver que los discípulos que han acogido el reino, que han escuchado y comprendido las parábolas, se convierten en escribas. ¿Quiénes son los escribas o maestros de la ley? Son los expertos en las escrituras. El escriba no solo conoce la escritura, sino que la interpreta para el presente como palabra profética. Eso hacen los discípulos. Los discípulos que han escuchado y comprendido las parábolas se convierten en los verdaderos escribas, que son capaces de leer las escrituras, lo antiguo, en su verdadero sentido llevado a plenitud con el mensaje de Cristo, es decir, con lo nuevo. Entonces vemos cómo también nosotros en nuestra vida, si nosotros nos familiarizamos con estas parábolas, nos convertimos en escribas, en maestros de la ley. Podemos enseñar a otros a que este conocimiento de las parábolas sea aplicado en su presente, se actualice en su presente.
Y si nosotros sentimos que no podemos ser maestros de la ley, acudamos a ciertos maestros de la ley, ciertos sabios que puedan presentarnos este valor de las parábolas para que lo podamos aplicar como criterios de discernimiento. Ahora sí, vamos a acercarnos a las parábolas del capítulo 13 y vamos a utilizarlos para sacar algunos criterios de discernimiento. Obviamente estos criterios son limitados, son aquellos que yo pienso que podrían ayudar. Sin embargo, esta es la idea de presentar las parábolas del reino como criterios de discernimiento, como decíamos al inicio de esta plática, que sea un manantial para ustedes, que ustedes acudan a estas parábolas del reino y ustedes mismos obtengan de ellas luz, obtengan de ellas conocimiento, para entonces poderlo aplicar a su vida personal y a su vida apostólica. Vamos a empezar con la parábola del trigo y la cizaña, que nos manifiesta la dualidad temporal. Vamos a entrar en contacto con el texto. Recuerden, es sumamente importante que no demos por hecho que conocemos el texto bíblico, sino acudir a él porque él mismo nos va a hablar, se va a manifestar a nosotros. El texto se encuentra en el capítulo 13 de Mateo, del 24 al 30. Mateo 13, del 24 al 30. Jesús les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y luego se fue. Cuando brotó la planta y produjo fruto, también apareció la cizaña. Se acercaron los servidores del dueño y le dijeron: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tienes cizaña? Él les respondió: algún enemigo hizo esto. Entonces los servidores le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les respondió. No sea que al recoger la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y cuando llegue el tiempo, ordenaré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego reúnan el trigo en mi granero. No vamos a explicar a detalle todas las parábolas, solamente vamos a dar algunas referencias para comprenderlas mejor. Las parábolas son sencillas en su comprensión de un primer nivel. Sin embargo, hay que intentar ir al mensaje que hay en el fondo. El único elemento que voy a decir de esta parábola es comprender un poco qué es la cizaña. La cizaña es una planta de granos que se cría de manera espontánea y la harina de su semilla es venenosa. Por lo tanto, es una mala hierba que realmente se parece mucho al trigo. Por eso no se puede arrancar, porque se corre el riesgo de arrancar también el trigo. Entonces, incluso se llega a hablar de él como un falso trigo. Y por otro lado, además de ser este grano venenoso, por otro lado, pues ocupa parte del suelo y eso hace difícil la extensión de las raíces de la planta buena y entonces no facilita a que el trigo pueda crecer. Entonces, bueno, de esta parábola vamos a sacar un primer criterio de discernimiento que lo he titulado la dualidad temporal. Hay dos etapas del reino que tenemos que tener presentes, la presente y la futura. Y en la parábola se subraya su diferencia, pero al mismo tiempo se hace notar una continuidad. Se encuentra, por tanto, una primera etapa en la que es la realización terrena. Y esta realización terrena no es una realidad homogénea. Hay trigo y hay cizaña. Es una progresiva realización del reino que se topa ¿con qué? Con la actividad del enemigo. Y el texto lo dice claramente. Vino un enemigo al campo. El reino no llega al modo humano y no busca eliminar inmediatamente la maldad que crece junto a la santidad. Es necesario el tiempo. ¿Para qué? Para que esta buena semilla se fortalezca, que llegue a su plena maduración. La cizaña, que es la prueba, en el fondo contribuye a que los justos se puedan robustecer. Y después tenemos una segunda etapa. Esta segunda etapa inicia cuando se separan las plantas. Y obviamente pues hace referencia al juicio final.
en donde se van a separar los justos de los pecadores. En el fondo, los pecadores van a tener el destino que ellos mismos han elegido. Ellos han elegido ser cizaña y están destinados a envenenar. ¿Qué aplicaciones concretas podemos hacer a estos elementos de este criterio de discernimiento de la dualidad temporal? Como les decía, esto no agota lo que ustedes pueden analizar y después incluso compartirlo. Me ayudaría mucho una retroalimentación. Entonces, bueno, lo primero es que en nuestra realidad personal y apostólica estamos llamados a aceptar esta dualidad temporal del reino. Lo que se conoce el por ahora, pero todavía no plenamente. Y esto lleva al cristiano a esperar esta acción misteriosa de Dios. Él actuará a su manera, a su tiempo, pero actuará. Y el ahora es distinto al momento pleno, pero sí es interesante subrayar su continuidad. Es decir, hay algo ahora y el cristiano tiene que aprender a reconocerlo. Ahora ya hay trigo. El reino de Dios ya se ha manifestado aquí, aunque no de modo pleno. Ya hay fruto del reino en esta primera etapa presente. Y después tenemos pues esta segunda etapa en donde está considerado, la primera etapa en donde hay cizaña. Tenemos trigo, pero también hay cizaña. En el mundo en general y en nuestro mundo interior. Y la existencia de estas realidades tienen una razón de ser. De hecho, la parábola misma dice no hay que quitar la cizaña, hay que dejar crecer las dos realidades. Por lo tanto, esta cizaña tiene el objetivo de robustecer al justo. Hay que preguntarse, ¿hay cizaña en el mundo y en mi mundo? ¿Qué hace Jesús? No se escandaliza, lo deja crecer junto. Entonces, nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo que Jesús y esperar la maduración del fruto bueno. Y también una consideración sobre los malvados. Como dijimos, ellos mismos se envenenan. Esta es la manera en que se presenta en el Salmo primero el destino de aquellos que siguen a los malvados, que no deciden vivir según la Torá. El Salmo primero nos dice que aquellos que viven según la Torá serán como un árbol frondoso plantado al lado de un río que bebe el agua y por lo tanto es fecundo todo el año. Sin embargo, el malvado es como la paja que se lleva el viento y en su camino perecerá. Es decir, es un camino que no lleva a ningún lugar, que no tiene en sí un fruto en el futuro, sino que es simplemente paja que se la lleva el viento. Por lo tanto, la cizaña eligió ser cizaña y eligió tener como ser un fruto venenoso. Vamos a ver una segunda parábola, la parábola del grano de mostaza. En esta parábola vamos a reflexionar sobre la potencialidad del grano bueno y el crecimiento desproporcionado. Busquemos otra vez en Mateo 13, 31 al 32. Mateo 13, 31 al 32. Jesús les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. A pesar de ser la más pequeña de todas las semillas, cuando crece llega a ser la mayor de todas las hortalizas, hasta convertirse en un árbol, de modo que hasta los pájaros del cielo vienen y anidan en sus ramas. Entonces recordamos esta parábola de esta pequeña semilla. La semilla de mostaza mide 1 milímetro de diámetro y 750 semillas pesan 1 gramo. Por lo tanto, es una semilla pequeñísima. No es la semilla más pequeña en sentido estricto, sin embargo, en las fuentes antiguas se utiliza para hablar metafóricamente de la realidad viva más pequeña. Entonces sabemos que hay esta semilla pequeña que se siembra y que se convierte en un gran árbol. ¿Qué podemos sacar de esta parábola como criterio de discernimiento? Lo primero es que se lleva a cabo un contraste entre la más pequeña de las semillas y un gran árbol. Y esto indica que el reino de los cielos es una realidad muy pequeña que se hace muy grande. Es una realidad minúscula que es capaz de realizar
una tarea mayúscula. ¿Pero por qué? Por una obra divina. Lo segundo es que a pesar de que se presenta un contraste entre el inicio y el final, también hay una continuidad. Se puede decir que el final ya estaba en el inicio. Y lo tercero es que este extraordinario crecimiento de la semilla redunda en beneficio ajeno. Es un árbol en donde anidan los pájaros. Recuerden que en la antigüedad se utilizaba la metáfora de los árboles para hablar de los reinos. Entonces se utilizaban árboles grandes, frondosos, para hablar de un reino grande y frondoso. En este caso, por tanto, se está hablando, pues se puede aplicar a una realidad, por ejemplo, de la iglesia, del árbol, del nuevo reino que es la iglesia. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra propia vida? Lo primero es que esta parábola nos invita a creer en la potencialidad del grano bueno. El reino mismo contiene todo el dinamismo para expandirse. Estamos invitados simplemente a hacerle espacio, a dejar que se extienda el reino de Dios por su propia fuerza dinámica. Y esta fuerza dinámica parte de la pequeñez. Lo segundo es que hay que creer que si lo que nosotros estamos sembrando es reino, crecerá un árbol del reino. Si yo siembro otra cosa, crecerá otra cosa. Sin embargo, si yo apunto a sembrar evangelio, vida evangélica, vida del reino, así será el fruto. Porque como nos enseña la parábola, el final ya estaba en su principio. Aunque lo vemos pequeño y tiene un camino para poder llegar a ser algo grande. Y lo último es recordar que el beneficio no redunda en un propio beneficio. El crecimiento, no redunda en un beneficio propio, sino ajeno. Este árbol se hace hogar, se hace familia, se hace asamblea y, como dijimos, es imagen de la iglesia, en donde los pájaros, todos los pájaros, encuentran lo necesario para su sustento. Vamos a ver la tercera parábola y el criterio de discernimiento será lo oculto. Vamos a buscar la parábola de la levadura en Mateo 13:33. Mateo 13:33. El texto nos dice: les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura, que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina, hasta que fermentó toda la masa. Entonces vamos a hablar de esta parábola del reino, que en el fondo es una parábola gemela, hermana de la parábola de la parábola de la levadura, es hermana de la parábola de la semilla de mostaza. Y entonces simplemente para que tengamos claro, la levadura suele ser un concepto negativo, sin embargo en este caso se utiliza con un concepto positivo. Es un hongo que fermenta los carbohidratos y entonces se presenta como algo corrupto. O sea, el hongo es algo que se ha echado a perder. Sin embargo, en este caso, pues se presenta su sentido positivo. Este efecto oculto pero dominante que la levadura tiene sobre la harina, que la hace más grande. Eso es el efecto. Y el Evangelio nos habla de 3 medidas, de 40 kilos. Y por lo tanto, el pan que resulta son 50 kilos que basta para alimentar a 150 personas. O sea, en el fondo Jesús está utilizando una imagen desproporcionada, una comparación. ¿Para qué? Para mostrar el contraste de manera exagerada. Se da una gran cantidad de masa por la pequeñez del agente fermentador. Entonces, bueno, pues vamos a ver algunos criterios de discernimiento. En primer lugar, se da la insistencia en la pequeñez del principio que desemboca en un resultado final aparentemente desproporcionado, similar a lo que vimos en la parábola de la mostaza, la semilla de mostaza. Así como la semilla se esconde en la tierra, ahora es la levadura la que se esconde en la masa. Y esta masa es fermentada, es decir, es una acción divina, es un pasivo divino. Fue hecha fermentar. Es el Padre el que realiza esta misteriosa fermentación. Entonces, la levadura es una realidad oculta pero activa.
Así es como actúa el Señor, así es como actúa el Padre. En lo oculto despliega toda su eficacia. Entonces podemos aplicarlo a nuestra propia vida, tanto personal como a nuestro trabajo apostólico. Por un lado, pues vemos este carácter desproporcionado de crecimiento, ya mencionado en la parábola de mostaza, y nos podemos preguntar, ¿qué tipo de crecimiento desproporcionado es el que genera el reino? ¿Números, éxitos humanos, crecimiento rápido? ¿O una mayor acción de la gracia en el corazón? ¿Una vivencia de las exigencias del reino? ¿Frutos ligados al mandamiento del amor? ¿No? Y hay que ser como los escribas, que seamos capaces de ver cuál es este crecimiento desproporcionado al cual nos invita Jesús. Y también no olvidar que el reino es una realidad oculta pero activa de la acción de Dios. Recordando este pasaje del Sermón de la Montaña, tu Padre que ve los secretos te premiará. No es necesario que todo el mundo sepa, sino que sepa el Padre, y el Padre nos va a recompensar. Y por último, el último criterio de discernimiento, y la última, serán 2 parábolas que utilizaremos en este caso, será la dinámica del hallazgo del reino, con las parábolas del tesoro y de la perla que encontramos en Mateo 13, del 44 al 46. Mateo 13, del 44 al 46. El texto dice: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. Cuando un hombre lo encuentra, lo esconde de nuevo y lleno de alegría, va, vende todo cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante que busca perlas finas. Al encontrar una perla preciosa, vende todo cuanto tiene y la compra. Estamos pues ante 2 parábolas también gemelas, como la parábola de la semilla de mostaza y la levadura, en donde se da una similitud, solo que sí vamos a ver unas ciertas diferencias. Y para comprenderlo, pues vamos a preguntarnos qué tipo de tesoro se puede estar refiriendo Jesús. Realmente, este tesoro quizás se refiere a Jesús a unas vasijas de arcilla, en donde se colocaban monedas de plata o piedras preciosas, que se escondían en los campos, pero no de manera muy profunda. Como Palestina es un territorio en donde pasan todos, ¿no? Está entre Egipto y Mesopotamia y por lo tanto ahí era campo de batalla, pues obviamente cuando pasan los militares no es que pasan saludando a todos los del pueblo y la aldea, ¿no? Sino que saqueaban, o sea, ¿cómo se mantenían si no saqueaban todos los lugares? Y por lo tanto se escondían los objetos de valor por miedo a que fueran amenazados y se escondían, pues casi en la superficie, era fácil de encontrar estos tesoros. Y después esta parábola del tesoro en el campo dice que la persona que lo encuentra tiene una gran alegría, que viene de la palabra jara, haris, esta alegría, que en el Nuevo Testamento es una manera de reaccionar ante los acontecimientos escatológicos de salvación. Cuando alguien experimenta la salvación de Dios en estos tiempos escatológicos, tiempos definitivos, se alegra, ¿no? Que tenemos pues obviamente el ejemplo de la Virgen, que se alegra ante esta noticia que se acerca a la salvación. Por lo tanto, aquel que se alegra cuando encuentra el tesoro es que el tesoro pues es el reino, ¿no? Y el reino pues son este acontecimiento salvífico en los tiempos escatológicos. Y después la perla, como sabemos, pues en la antigüedad las perlas eran muy valiosas, de hecho equiparaban a lo que es para nosotros los diamantes. Ejemplos como el hecho de que Cleopatra poseyó una perla valorada en 10 millones de sestercios, que son 200.000 euros, por ejemplo, o el César, que regaló una perla a la madre de Bruto que es estimada en 6 millones de sesterios, o sea, 120.000 euros. O sea, sumamente valioso. Entonces, bueno, pues vamos a ver estas 2 parábolas, que es lo que nos arrojan como información sobre los criterios de discernimiento. En primer lugar, vamos a hablar del hallazgo del reino. Vemos 2 cosas. El tesoro se encuentra o se deja encontrar y la perla se busca. Entonces el reino de los cielos tiene estas 2 dimensiones, estas 2 realidades, se encuentra y se busca. Y estas 2 realidades se complementan.
Es decir, el hallazgo del reino es un don gratuito, pero exige la cooperación del hombre para hacerlo suyo. Estos dos objetos, el tesoro y la perla, se encuentran ocultos. Esto ya nos tiene que sonar. En la semilla de mostaza se oculta, la levadura se oculta también en la masa. Entonces, el reino no es una realidad patente, es decir, visible a los ojos de todos. Recuerden que hemos hablado de un proceso. Los que pueden ver realmente y escuchar realmente son los que se han adherido a Cristo. Después vemos el valor del reino. Las dos parábolas presentan una realidad valiosa que ya hemos explicado, tanto el tesoro como la perla. Por lo tanto, en estas parábolas se compara lo que sucede cuando uno encuentra algo de un inmenso valor. Entonces, el reino es eso, que tiene este inmenso valor y vamos a ver sus implicaciones en las aplicaciones a nuestra vida. Y después hay una condición que se requiere para adquirirlo. Un desprendimiento total de todo lo demás. Hay que vender todo cuanto uno tiene. Se debe de dar todo lo que se posee. Y por lo tanto, el reino exige una renuncia, pero esta renuncia no se considera como una pérdida, sino al contrario. Es el mejor negocio. Es un negocio en donde uno sale enriquecido. Para poder obtener este don tan valioso, ningún precio parece bastante alto. Por lo tanto, adquirir el tesoro y la perla, imágenes del reino, valen más que todo bien que uno posee. Todo palidece ante el brillo de lo que hemos encontrado, ante el brillo del reino. Y por lo tanto, ningún precio parece demasiado alto. Y pues encontrar este tesoro, este reino, genera una alegría que hace al hombre capaz de la mayor de las renuncias. Y entonces vemos cómo el reino exige una renuncia, sí, pero a la vez la posibilita. El don recibido hace posible esta entrega total. Y terminamos diciendo cuál es el fruto de la alegría. Entonces vemos cómo esta persona que encuentra el tesoro de manera explícita en el texto o la perla de manera implícita en el texto es de alegría, de un gozo inmenso. Y es el contraste con lo que le va a suceder al joven rico. Vamos a ver ejemplificado en Mateo 19 a este joven que no renuncia a todo, aunque ha encontrado el tesoro que es Jesús, aunque ha encontrado el reino que se manifiesta en la persona de Jesús, y cómo se va a su casa entristecido, ¿no? Entonces se compara a aquel que se ha decidido venderlo todo para quedarse con este tesoro, con esta perla que se alegra, con este que no ha querido renunciar a todo y se entristece. Entonces, este reino de Dios se considera un gozo que es esperado a ser descubierto, un gozo que se ofrece, que no se impone y que es plenamente libre. ¿Cómo aplicamos estos elementos a nuestra vida personal y a nuestro apostolado? En primer lugar, pues comprender esta dinámica del hallazgo del reino, esta doble dinámica en la cual el reino se deja encontrar, pero a la vez se debe buscar. Entonces vemos cómo este reino sale al encuentro del hombre, pero el hombre debe aceptar que tiene sed de ese reino que se le está manifestando. Entonces, siendo conscientes de ello, nosotros como apóstoles podemos hacer, por un lado, encontradizo el reino y por otro lado, avivar la sed que tiene cada uno de los hombres de este reino que se le va a presentar como un tesoro o como una perla. Otra cosa que es importante es el valor del reino. Nunca dudar que el reino en sí mismo es la realidad más valiosa. Y yo me pregunto, ¿qué más le queremos dar a la gente si no es lo más valioso, que es el reino? Después también considerar, pues, esta condición que se requiere para adquirirlo. Comprender que nuestra vida y la de los demás, pues el reino exige dejarlo todo. Pero recordar que esta renuncia se da en consecuencia del valor del reino en sí mismo. Es tan valioso
que vale la pena dejarlo todo. Y quien no viva de esta manera, quien no viva por el brillo que le genera este reino, entonces pues su deseo personal de ser como Jesús, de seguir al Maestro y también su apostolado, pues llegará a un punto que le cansará. Por lo tanto, quien esté cansado tiene que recordar el valor de este tesoro y de esta perla que genera pues esta respuesta cristiana de entrega al amor que nos ha amado. Y por último, el fruto. Como sabemos, pues una manera de hacer discernimiento es evaluar qué frutos hay en nuestro interior. Pues qué mayor fruto que el fruto de la alegría, de la bienaventuranza, de la dicha que trae consigo el reino de los cielos. Entonces, bueno, pues para terminar esta plática sobre los criterios de discernimiento, tenemos que ser conscientes de que las parábolas del reino se han considerado como metáforas de la vida de Jesús, su vida pública, su muerte, su resurrección. Por lo tanto, si nosotros vivimos según los criterios de las parábolas, vivimos según como Jesús. Nos vamos a ir identificando con Cristo, cristificando. Vamos a poner simplemente algunos ejemplos. Por ejemplo, Cristo realiza su acción durante su vida terrena en el presente, como vimos en la parábola del trigo y la cizaña, y a su vez apunta a su segunda venida, el futuro. También Él es la buena semilla, la levadura que se oculta con su muerte, desaparece para convertirse en el árbol, el cuerpo de la iglesia y ese pan que nos alimenta. También, pues Jesús se presenta en su vida pública como un hombre sencillo, de poca formación. Su poder es su palabra y es seguido por hombres sencillos. Y de él brotará una fecundidad asombrosa, como la parábola de la semilla de mostaza. Y por último, como esta parábola de la perla y el tesoro, es aquel que sale al encuentro del hombre mostrando su valor, que es el amor al extremo, y pide una respuesta de adhesión total, como se lo dice directamente al joven rico. Y su valor es tan inmenso que vale la pena dejarlo todo para seguirlo. Y genera en los discípulos esta alegría del seguimiento. Por lo tanto, concluimos esta plática de las parábolas del reino, dejándonos guiar por las parábolas como criterios de discernimiento para vivir como Jesús, para ser otros Cristos en esta tierra, para hacer presente el reino de Dios.